Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la asignatura de anatomía. Estamos revisando los huesos del cráneo. El día de hoy vamos a revisar el hueso occipital. Ya nada más nos quedan revisar el occipital y el hueso parietal. En cuanto al occipital, pues vamos a decir que es uno de los huesos del cráneo, forma gran parte de la base del cráneo. Es el más posterior. Entonces empezamos por las preguntas básicas que tenemos que responder cuando vemos algún tipo de hueso. Primero, es un hueso impar. Es un hueso mediano o medio porque se encuentra sobre el eje medio. Va a ser simétrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo dividimos en dos, tiene dos partes que son iguales. Tiene una forma más o menos romboidal, como de rombo. ¿Sí? Lo cual pues, nos permite describirlo más fácilmente que otros huesos. Por tanto, pues va a ser un hueso de forma regular y va a ser un hueso de tipo plano. Plano porque está diseñado como si fuera una especie de escama muy delgada, casi como si fueran dos placas de tejido compacto solamente. ¿Sí? Va a tener dos caras, por esta razón una posterior inferior, o sea, atrás y abajo, y una antero superior, o sea, adelante y arriba, atrás y abajo, y adelante y arriba. Este es el occipital visto en un cráneo de forma lateral. Casi no observamos muchas de sus características en esta posición. Como es un rombo, los rombos tienen 4 lados, por tanto el occipital también va a tener 4 lados. En este caso van a ser 4 bordes, 2 bordes superiores o parietales y 2 bordes inferiores o temporales, ¿sí? Se llaman así porque pues, los bordes superiores van a estar articulados con los huesos parietales y los inferiores con los huesos temporales. ¿Sí? Ahora, por la misma razón de que es un rombo, tiene 4 ángulos. O sea, los ángulos van a ser los puntos donde se unen los bordes o los lados de este rombo. Y estos pues son uno superior, uno inferior y dos laterales. Uno superior, uno inferior y los laterales. Así tenemos ya descrita más o menos la forma que tiene. ¿Dónde se localiza? Se va a localizar en la línea media del cráneo, hacia atrás del cráneo y hacia abajo. Dentro de sus caras vamos a notar que el hueso, al ser muy plano, pues tendrá dos curvas, una interna y una externa, la cual por fuera va a ser cóncavo, por fuera la cara exocraniana va a ser cóncavo y por dentro es convexo, ¿sí? O sea, como un cuenco, como ahuecado, ¿sí? Entonces la cara posterior inferior o cara exocraniana va a ser convexa. Y lo que acabamos de observar así rápidamente, que me llama mucho la atención al observarlo, es este agujero. Este agujero se llama agujero magno o agujero occipital. Magno como de mayor o agujero grande, porque pues resulta que es uno de los orificios más grandes del cuerpo. ¿Sí? En este mismo agujero pues van a pasar las arterias vertebrales y algunos de los nervios espinales. ¿Sí? Vamos a revisar rápidamente y luego vamos viendo cada uno de los elementos anatómicos. O endocraniana, la cara anterosuperior o endocraniana, ¿sí? Va a ser cóncava, lo contrario a la externa, que era convexa, y va a estar en esa concavidad para recibir lo que es la masa encefálica o cerebro. En esta misma cara también encontramos el agujero occipital, pues a final de cuentas un orificio o un agujero va a tener dos extremos, ¿sí? Y se va a encontrar una porción o el proceso ciliar que es una apófisis que va a conectar con el hueso esfenoides, es este lado. En clases anteriores habíamos hablado de este proceso ciliar, donde decíamos que estaba tan íntimamente fusionado con el esfenoides que para poderlo separar del cráneo, uno de otro hueso, tendríamos que cortar este proceso ciliar. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo ubicamos completamente? Va a encontrarse en la parte posterior, inferior y media del cráneo, por detrás del esfenoides, por encima del atlas, que es la primera vértebra cervical. Se va a articular además con los parietales y los temporales por los lados. Entonces ya tenemos ahí la otra de las preguntas esenciales. ¿Con quién se articula? Entonces las articulaciones, como ya las mencioné, son con el esfenoides, con el atlas, con los dos parietales
y con los dos temporales. El atlas, recuerden que es la primera vértebra cervical, que los había mencionado, se relaciona con un mito griego referente a un titán que carga al mundo, el Atlas o Atlas. Por eso esta vértebra lleva ese nombre, porque carga al cráneo, haciendo una analogía del mundo. Ahora bien, vamos a encontrar o a dividir este hueso en varias partes. Estas partes van a estar alrededor o en torno al agujero occipital o foramen magno o agujero magno. Foramen es un sinónimo de agujero, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar primeramente al agujero, como tal, el agujero magno. A partir de este podemos distinguir lo que sería la escama del occipital y luego dos porciones que son las porciones condilares, le llama en este caso la presentación, y adelante tenemos una apófisis basilar o proceso ciliar, ¿sí? Entonces son las porciones que más o menos componen a este hueso. Podemos describirlas cada una. Hay autores que consideran que el hueso occipital es una vértebra, pero modificada o evolucionada para convertirse en un tejido, en un hueso plano y mucho mayor. En primer lugar, pues tenemos la porción escamosa. Entonces, esta porción escamosa, primeramente, pues tiene dos caras, una endocraniana y una extracraniana, igual como vimos con todo el hueso. En el caso de esta cara, se va a articular por los bordes superiores a los parietales. Entonces va a estar en conjunto con los parietales. Cabe mencionar que también se puede articular con lo que es la apófisis mastoides de cada hueso temporal. Ahora, hacia el centro de la cara interna o endocraniana de esta porción escamosa encontramos una situación que es la protuberancia occipital, de la cual salen dos surcos o crestas que forman dos fosas, las fosas craneales que están por arriba y alojan a los lóbulos occipitales del cerebro, y por debajo las fosas cerebelosas o inferiores que alojan a los hemisferios cerebelosos. Esto podemos observarlo en esta imagen. Esta es la cara endocraneana. La protuberancia es este lugar, esto es la protuberancia occipital, y luego tenemos dos líneas, unas superiores y unas inferiores. Entonces, arriba, aquí se van a alojar los lóbulos occipitales del cerebro, y abajo se van a alojar los lóbulos cerebelosos, ¿sí? El cerebelo va a estar ocupado ahí. Ahora, si se fijan, estas crestas que vemos hacia los lados forman como conductos. Estos conductos forman parte del seno longitudinal lateral. Y aquí arriba se forma otro conducto que es el seno longitudinal superior. Este seno longitudinal superior se va a comunicar con los parietales y con el frontal, ¿sí? O dándole vuelta entera al cráneo. Entonces, este punto en el centro, este punto en morado, este punto de confluencia de los senos laterales, longitudinales laterales y el seno longitudinal superior, se vuelven o confluyen en este lugar que se va a llamar la presa de Erófilo. ¿Sí? Erófilo, pues suena a nombre griego. En realidad, pues era un médico griego de la escuela de Alejandría que fue conocido por haber iniciado las primeras disecciones en humanos cuando era prohibido. ¿Sí? También diseccionó algunos cadáveres en público. Entonces, podríamos decirle que fue uno de los padres o fundadores de la anatomía como tal. Sí, al menos la anatomía humana. En esta imagen pues podemos observar otra vista del hueso occipital. En este caso estamos viendo un corte coronal. Estamos viéndolo desde arriba, ¿sí? Entonces, si recuerdan las clases anteriores, aquí tenemos al hueso frontal, ¿sí? En medio. Aquí en medio de este hueso frontal tenemos al hueso etmoides con la apófisis cristagalli. Lo que está por detrás aquí, esto es el hueso esfenoides, ¿sí? Luego tenemos aquí a los temporales. Y por último, pues lo que queda es el hueso que estamos viendo, el hueso occipital. Todo esto es el hueso occipital. En cuanto a este hueso occipital, estamos observando aquí las fosas que ya había mencionado. Tenemos las fosas cerebelosas de aquí. Acá están las fosas cerebrales.
Y luego aquí está la protuberancia occipital localizada en la presa de Erófilo. Ahora, este es el agujero magno visto desde arriba, ¿sí? Es el agujero mayor que permite la salida de varias estructuras del cráneo hacia la columna vertebral. ¿Sí? El inicio de la médula espinal se presenta ahí. Por debajo de este foramen magno vamos a encontrar a el atlas. Ahora, las porciones condilares nos van a formar los bordes laterales de lo que es el agujero magno occipital. El borde posterior del agujero magno va a estar delimitado por la porción escamosa del mismo hueso occipital. En su parte anterior van a estar relacionados con el borde más posterior del peñasco del temporal, o sea que es con quien se van a articular estas porciones condilares. Lateralmente va a formar la zona, se va a formar ahí lo que sería el agujero rasgado posterior o foramen yugular. Y en la cara inferior de las porciones condilares, o sea por debajo, se encuentran los cóndilos. Los cóndilos van a ser unas superficies con forma como de 8, ¿sí? Convexas, recubiertas de cartílago articular, que sirven para articularse con unas superficies cóncavas correspondientes en los cuerpos laterales de la primera vértebra cervical conocida como atlas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen lo que alcanzamos a ver de este lado, el agujero rasgado posterior, ¿sí? O foramen yugular, que en realidad se va a formar, no está formado íntegramente por el occipital, sino que solo va a existir cuando está articulado los temporales con el occipital. Se forma por la articulación de estos dos huesos con el occipital. Aquí tenemos una vista exocraneana de estas porciones condilares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos observando aquí el agujero magno y las porciones condilares o cóndilos occipitales son estos dos, ¿sí? Que sirven las veces como superficie articular para el atlas. En cuanto a la porción basilar, esta va a formar el borde anterior del agujero occipital. Se va a dirigir hacia arriba para unirse con el esfenoides. La unión entre la porción basilar del occipital y la lámina cuadrangular del esfenoides se llama clivus o canal basilar. O sea, en el punto donde se unen el respaldo de la silla turca del esfenoides y esta porción basilar o proceso ciliar se llama clivus. Aquí podemos observar una imagen donde podemos ver la porción exocraneana de todas las piezas del occipital. Entonces, estas serían, de aquí a aquí, estos serían las porciones condilares, en verde el proceso basilar y todo lo demás, todo lo plano, es la escama del temporal, digo, la escama del occipital. Entonces, al describir por fuera, o sea, por la cara exocraneana al proceso basilar, nos damos cuenta de que tiene primeramente una cresta sinostósica. Esta cresta sinostósica está formada a partir de la unión de las dos mitades del hueso occipital. ¿Sí? La unión de estas forma un tubérculo faríngeo, que es una saliente redondeada. Por detrás encontramos una fosita, que es la fosita navicular, y más atrás encontramos una fosa faríngea, o una depresión aún más profunda dentro de la fosita navicular. En cuanto a lo que les mencionaba del clivus, ¿sí? El clivus va a ser un canalito que se va a formar entre lo que sería el proceso basilar del occipital y la lámina cuadrilátera del esfenoides o el respaldo de la silla turca. Es lo mismo, es un sinónimo. Ahora, así como el proceso basilar tiene una cara exocraneana, pues también la tienen tanto los procesos condilares como la escama del occipital. En el caso de la escama del occipital, pues conserva la forma romboidal que habíamos presentado en todo el hueso occipital. Su cara exocraneana va a tener una protuberancia occipital externa, así como en la interior también vemos una sobre la presa de Erófilo, que esta protuberancia occipital externa también se puede llamar inion, ¿sí? También presenta unas líneas occipitales o líneas nucales que corren en sentido horizontal, ¿sí? Si nacen de esta protuberancia occipital, ¿sí? Entre estas líneas se van a insertar varios músculos, como son el músculo trapecio, el complejo mayor, el recto posterior y el recto posterior menor del cuello. Y hacia las partes más laterales de las mismas líneas se insertan músculos como el músculo occipital, el esternocleidomastoideo, el músculo esplenio, oblicuo menor y recto posterior mayor.
Aquí vemos una vista exocraneal de la escama del hueso occipital, siendo aquí localizada la protuberancia del occipital, y tenemos dos líneas, una línea nucal superior y una línea nucal inferior. ¿Sí? Luego, naciendo de la parte central de la línea nucal inferior, nace una cresta o cresta occipital externa. Por dentro también hay una cresta occipital interna. ¿Sí? Y los músculos pues se van a repartir en dos zonas, hacia su tercio medio, algunos, y otros en el tercio externo, ¿sí? Repartidos en ambas crestas. Ahora aquí podemos observar de una forma más clara ambas líneas, la nucal superior y la nucal inferior, junto con la cresta occipital externa. La superior se va a extender lateralmente hasta el apófisis mastoides del temporal. Se continúa. Mientras que la inferior se va a incurvar de forma lateral y anterior hacia la apófisis yugular, una saliente que encontramos en los procesos laterales del mismo occipital. Si se fijan, esta se curva más acá y no va más lejos. Tiene un trayecto irregular y un poco esporádico. Ahora, en cuanto a los bordes, aquí tenemos un cráneo en un recién nacido. Lo vamos a ubicar primeramente al occipital. El occipital lo tenemos de este lado. Forma parte de la sutura lambdoidea, que es la unión entre los occipitales y los dos parietales. ¿Sí? Es una vista superior, lo estamos viendo desde arriba. ¿Sí? También tenemos hacia adelante una fontanela anterior. Más adelante la sutura metópica que vimos en el caso del hueso frontal. Vamos a aprovechar aquí. Esta es una sutura sagital porque sigue el plano sagital. Y esta es una sutura coronaria porque sigue el plano coronal. Aquí, para que se ubiquen un poco más, una vista lateral coloreada, en la cual encontramos en azul celeste al occipital. ¿Sí? Es el hueso más posterior de todo el cráneo. Ahora bien, cabe mencionar los 12 músculos. En total en el occipital se van a insertar una cantidad de 12 músculos. ¿Sí? Se van a insertar el músculo occipito frontal, el trapecio, el esternocleidomastoideo, el músculo esplenio, el complejo o complexo mayor, recto posterior menor, recto posterior mayor y el oblicuo menor. En las apófisis yugulares se inserta el músculo recto lateral y en la apófisis basilar el recto menor, recto anterior mayor y el constrictor de la faringe. En este esquema podemos ver los músculos antes mencionados, o al menos alcanzamos a ver 10 de los 12 músculos. Entonces tenemos primeramente el músculo trapecio y vamos a seguir la línea hasta donde está el músculo trapecio. Tenemos el semiespinoso de la cabeza por debajo de la línea nucal superior, el músculo recto posterior menor de la cabeza que se encuentra por debajo de la línea nucal inferior. Tenemos el músculo occipito frontal inserto sobre la misma línea nucal superior, así como el músculo esternocleidomastoideo y el esplenio de la cabeza. Son 3 músculos, 5 músculos en total que están en relación con la nucal superior. Con la nucal inferior ya teníamos uno, que era el recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y ahora el posterior mayor. ¿Sí? Hacia abajo, cerca del proceso basilar, donde se encuentra la apófisis yugular, tenemos el músculo recto anterior de la cabeza y el músculo largo de la cabeza. Son 2. En esta imagen podemos observar lo que es una vista posterior del hueso occipital articulado con la columna vertebral y algunos músculos donde se insertan. Si se fijan, vamos a notar que muchos de estos músculos van de la cabeza hacia el tórax, dando la musculatura principal del cuello. Ahora solamente nos quedaría revisar los huesos parietales. Es una clase relativamente corta, la veremos el lunes, revisando parietales y las primeras vértebras del cuello.